nuevamente. Acá en el día de la fecha vamos a dar la clase correspondiente a trastornos intestinales. Ustedes saben que el aparato digestivo comienza en la boca, pasa al estómago y de ahí pasa al intestino delgado, intestino grueso, colon y se elimina lo que no es útil para el organismo de la persona. De igual manera, en cada trayecto del aparato digestivo vamos a tener distintas patologías, distintas anormalidades que constituirían lo que son llamados trastornos intestinales en cualquier persona. Enfermedades gastrointestinales son enfermedades que atacan al estómago, a los intestinos. Generalmente son ocasionados por bacterias, parásitos, virus, algunos alimentos como leche y grasas. Aunque también existen algunos medicamentos. Dentro de ello podemos también agregar el alcohol. Es otro elemento que podría producir un trastorno gastrointestinal. Los síntomas son sangrado, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, acidez gástrica, incontinencia fecal, náusea, vómito, dolor en el abdomen, problemas para tragar, aumento o pérdida de peso. Cuando los alimentos no son absorbidos correctamente, es lo que va a producir la pérdida de peso del organismo del paciente. Otras enfermedades digestivas abarcan cálculos biliares, colecistitis o colangitis. Colecistitis es la inflamación de la vesícula. Colangitis es la inflamación de las vías biliares. Problemas rectales como fístula anal, hemorroides. Fístula, cuando hablamos de fístula, hablamos de la unión entre dos cavidades. Puede ser una fístula intestino hacia el exterior, o puede ser unión de intestino con el aparato urinario. Hemorroides, proctitis y el prolapso rectal. Prolapso rectal significa que los músculos que sostienen al intestino en la última parte, cerca del recto, se vencen, y por ello es lo que cae hacia afuera, sale hacia afuera parte del intestino que ha perdido su sostén en la parte superior. Problemas del exófago como estenosis. Cuando hablamos de estenosis, es el cierre de el exófago, y por ende no pasa elementos cuando se inflama. O estrechamiento. El estrechamiento quiere decir que se abre. Alcalosis y exofagitis.
Cuando hablamos de esofagitis, hablamos de inflamación del exófago. Problemas problemas estomacales incluyen gastritis, úlceras gástricas, usualmente causadas por infección por Helicobacter pylori y cáncer. El Helicobacter pylori es una enfermedad que hay que tratar con distintos medicamentos a los efectos de disminuir esta infección, pero es un tratamiento médico. Problemas hepáticos como hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, insuficiencia hepática y hepatitis alcohólica. También se suele llamar cirrosis hepática por alcohol. Autoinmunitaria. Pancreatitis, todo lo que finaliza en itis es inflamación. Pseudoquiste pancreático. Problemas intestinales como pólipos, cáncer, infección celíaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis, mala absorción, síndrome del intestino corto o isquemia intestinal, enfermedad del reflujo gastrointestinal, enfermedad de úlcera péptica y hernia de hiato. Son algunas patologías que puede tener el aparato digestivo. Bueno, síndrome del intestino irritable. En el colon hay diversos elementos que van pasando a través del colon y que por los ácidos estomacales e intestinales pueden erosionar la pared del intestino. Entonces, eso favorece a la inflamación de la mucosa del intestino. ¿Cómo nosotros vamos a tener, digamos, algún síntoma? Porque en algunos casos viene esta inflamación acompañada por el cierre total de la luz del intestino, puede haber paro del tránsito intestinal, o sea, no hay circulación dentro del aparato intestinal y puede haber un sangrado. Entonces, eso hace que, o puede haber diarrea en forma frecuente, y esos son algunos síntomas que uno debe tener al hacer, digamos, un proceso enfermero en el paciente. No es solamente mirarlo exteriormente al paciente, sino hablar con el paciente para que le indique si hay alguna anomalía de su aparato digestivo. Entonces uno hace un correcto proceso enfermero a los efectos de dar una atención integral a esa persona que está teniendo cierta patología. ¿Qué causa el síndrome del intestino irritable? Se desconoce la causa exacta del síndrome del intestino irritable. Los factores que parecen contribuir son los siguientes: contracciones musculares en el intestino, las contracciones más frecuentes y más duran más tiempo de lo normal. Puede causar
gases, hinchazón y diarrea. Estos son algunos síntomas que si uno no dialoga con el paciente, difícilmente lo pueda detectar. Si uno hace un buen, correcto proceso enfermero, va a saber cómo tratar este tipo de patología. Síntomas más frecuentes son los siguientes: dolor abdominal, cólicos o hinchazón, que suelen aliviarse de forma total o parcial al evacuar los intestinos, exceso de gases, diarrea o estreñimiento, a veces episodios alternados de diarrea y estreñimiento. Mucosidad en las heces. Mucosidad significa presencia de, se lo llama moco porque es una sustancia que recubre las paredes intestinales y favorecen a que las heces se puedan desplazar adecuadamente. Pero estos son algunos síntomas que producen los intestinos a los efectos de eliminar los desechos del cuerpo. ¿Cómo se curan el colon irritable? 10 consejos para tratar el colon irritable, aparte del tratamiento habitual que debería hacer el médico, porque el paciente debe concurrir a un médico. Si el paciente está internado, podemos enseñar a aprender a comer, masticar bien y comer despacio para lograr una digestión completa que evite la sensación de llenura de llenar e hinchazón. Tomar bastante agua. No usar laxantes. Lo que pasa es con la presencia de laxante, lo que puede producir es que el laxante aumenta el peristaltismo del intestino, pero de igual manera barre toda la flora intestinal y queda muy lisa la flora intestinal y es, digamos, como más factible que pueda tener algún tipo de infección agregada en el aparato digestivo. Dividir la comida. Haz ejercicio. Controlar el dolor. Controlar el dolor en el sentido de que por ahí hay alguna posición que favorece a que el dolor disminuya. Cuidado de la dieta. Conocer los síntomas. Esos son algunos cuidados de enfermería que podría ser enseñado con el paciente. ¿Qué no se puede comer con colon irritable? Alimentos que los alimentos debo evitar si tengo colon irritable. El consumo de aquellos alimentos flatulentos, coliflor, legumbres, alcachofas, brócoli, cebolla, uvas. El consumo de vegetales de hoja crudos, especialmente la lechuga, en la última comida del día puede provocar distensión abdominal. Entonces,
enseñar qué alimentos o qué elementos no comer a los efectos de que su patología no se agrave, porque es muy dolorosa y puede producir efectos colaterales indeseables que posteriormente van a tener que ser atendidos en forma urgente en un servicio de emergencia. Pero si la persona está bien capacitada, no come los alimentos que no le van a hacer bien y mejora muchísimo su enfermedad. ¿Qué frutas sirven para desinflamar el colon? Frutas frescas, vitaminas y minerales son de fácil absorción para el organismo, lo que mantiene en buen estado el sistema digestivo, sin olvidar que hidratan nuestro cuerpo. Las mejores frutas para limpiar el colon son manzana, piña, mango, fresa y sandía. Recuerden que la sandía, el 90% es todo líquido. Hay una pequeña cantidad que es sólido, por ende es muy tolerable. ¿Qué tomar para el colon inflamado? En cuanto a remedios caseros, estos son los más efectivos. Aloe vera es un poderoso remedio natural para reducir la inflamación. Menta, una infusión con hojas de menta, es un remedio efectivo contra el colon irritable. Manzanilla. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y sedantes. Lo que sí hay que ver, digamos, cuáles son las indicaciones médicas, porque por ahí hay diversos profesionales que aconsejan este tipo de medicación natural y hay otros que están en contra de estos remedios naturales. Hay que consultar con los médicos a los efectos de no estar en contraposición con las indicaciones médicas. Por ello, cuando, digamos, uno tiene una entrevista con un paciente, hay que, digamos, afianzar o conocer las indicaciones médicas a los efectos de estar de acuerdo en el tratamiento del paciente. Ahora vamos a continuar con el apendicitis o inflamación del apéndice. ¿Cómo empieza la apendicitis? Los signos y síntomas de apendicitis pueden comprender dolor repentino que comienza en la fosa ilíaca derecha de la parte inferior del abdomen. Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen y miembro inferior del mismo lado. Entonces, la apendicitis es un dolor repentino por causa de inflamación de el apéndice que está por debajo o en el último extremo posterior al ciego. El apendicitis está inflamación, con frecuencia una obstrucción
en el intestino del apéndice, en el interior del apéndice, perdón, hace que se inflame y se infecte. Por lo general, hay que tener en cuenta que lo que inflama es por ahí un coprolito, una semilla o cualquier elemento que quede alojado dentro del apéndice. Es frecuente experimentar dolor abdominal, náusea y fiebre. La fiebre es repentina. Se realiza una cirugía exploratoria o prueba de diagnóstico para por la imagen, como una tomografía computada o una ecografía. Lo más económico es una ecografía donde que se puede observar si el apéndice está inflamado o no. El tratamiento incluye cirugía para extirpar el apéndice y antibiótico para tratar la inflamación. El apéndice tendría que sacarse cuando presenta algún tipo de síntoma el paciente. A los efectos de muchas veces es conveniente hacer una apendicectomía con un apéndice que no está tan inflamado a que tener que hacer una cirugía por un apéndice que ya está perforado y que los gérmenes que se alojaron en el apéndice puedan infectar el peritoneo o caiga líquido dentro del peritoneo y produzca mayor infección de lo deseado. Entonces hay que hacer una cirugía. Ni bien comienza a tener los síntomas, independientemente que por ahí no esté tan inflamado como para operar el apéndice. Una vez que se saca, es una sola vez y en realidad hasta ahora no se ha descubierto cuál es la utilidad del apéndice. Cuando sepamos, digamos, cuál es la utilidad del paciente, sabremos para qué sirve. Lo que nosotros tenemos que hacer como enfermero lo importante es hacer tricotomía en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué hablo de tricotomía? Hay algunos pacientes que tienen abundante de vellosidad pubiana. Hay otros que tienen muy poca. Pero lo importante es que no se haga rasurado, porque con la hojita o la máquina descartable podemos lesionar la piel y podemos aumentar la zona de posible infección donde van a hacer la incisión quirúrgica. El baño prequirúrgico, la preparación prequirúrgica del paciente es importantísima y está a cargo del enfermero a los efectos de que ese paciente disminuya bastante toda la flora microbiana que está depositada en la piel. Como en otras clases yo le había mencionado que en las manos hay mayor cantidad de germen porque estamos tocando diversos elementos. Pero en todo el cuerpo también tenemos diferentes gérmenes que pueden afectar al momento en que se haga la apertura o lesión de la piel, que esos mismos gérmenes que están en la parte externa de nuestra piel, sobre la piel, es lo que producen posteriormente la infección. Entonces, la preparación prequirúrgica es fundamental al momento en que se va a hacer
digamos, algún procedimiento de tipo quirúrgico. Enfermedad diverticular. Como ustedes observan, los divertículos son pequeños sacos que se forman en la pared del intestino porque están, digamos, muy lesionados por las diversas sustancias que se producen dentro del intestino, y eso puede producir un sangrado, o el divertículo puede romperse hacia adentro y elimina toda su secreción dentro del peritoneo. Lo que habitualmente, si produce eso, se va a producir una sepsis dentro del paciente. Si no, si esa, digamos, esa lesión se produce hacia adentro, vamos a tener un sangrado que, de acuerdo a la altura que se encuentren los divertículos, vamos a obtener o una melena por presencia de sangre digerida de vías altas, o una enterorragia porque la lesión está muy cerca de la ampolla rectal. También se pueden producir fístulas, en la cual fístulas y dolor constante. Entonces, el único tratamiento de este tipo de patología es, en algunos casos se coloca antibióticos, si es que no están perforados hacia el abdomen los saquitos o divertículos. Si no, eso es un procedimiento quirúrgico. Y lo importante es el correcto tránsito intestinal. Entonces es de fundamental importancia ver cuando hace eliminación el paciente qué características tiene esas eliminaciones y con qué frecuencia se produce. La diverticulitis es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera o a través de los puntos débiles de la pared del colon. En la diverticulitis, cuando hablamos de diverticulitis, es también asociado a una inflamación. Una o varias de las bolsas en la pared del colon se inflaman. La causa: la diverticulitis afecta con mayor frecuencia para el intestino grueso, justo antes del recto. Los médicos ya no piensan que la diverticulitis tenga un origen en la ingesta de nueces, semilla, maíz o palomitas de maíz. Las complicaciones de la diverticulitis son fístula, que se acuerdan que en un inicio yo le dije que la fístula es la unión del intestino con la cavidad peritoneal, con la cavidad abdominal, o puede ser fístula de un asa intestinal con otro, o del intestino, puede ser con la vejiga, o en los casos de mujeres con el útero. Pero es porque los ácidos hacen que se perfore y se forme una unión anormal. Abscesos, presencia de pus, y peritonitis. La peritonitis, ya hablamos de caída o eliminación de líquidos al peritoneo, y entonces hay una infección generalizada de la cavidad abdominal, y esto es un tratamiento quirúrgico.
Por ello, la preparación del paciente con los divertículos es fundamental en el caso de que haya síntomas, aunque sea de divertículo. Hay algunos que pueden ser tratados en forma clínica y hay otros que deben ser tratados con tratamiento quirúrgico. Cuando hay tratamiento quirúrgico, lo realiza el facultativo, el médico cirujano, y es la extirpación de la zona del colon que está afectada. Entonces, eso es lo que produce, digamos, la posible solución a esa patología, porque si no nos vamos a quedar sin paciente. Va a ovitar el paciente, de acuerdo al grado de lesión que tenga dentro de la cavidad abdominal. El tratamiento de la diverticulitis leve: dieta, líquido y reposo. Para la diverticulitis grave, nada de alimentos y líquidos por vía oral y antibióticos. En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica. Esos son los 3 pasos previo a la intervención quirúrgica, de acuerdo a cómo el cirujano tratante o el médico gastroenterólogo tratante vea a ver en qué estadio se encuentra la diverticulitis. Alimentos, dietas y nutrición. Los alimentos no serán ricos en fibras. Algunas de las mejores fuentes de fibra son las frutas, las verduras, especialmente las ricas en almidón y los granos integrales. Bueno, ahora vamos a pasar a otra patología que ya más o menos le había comentado, que sería la peritonitis. Como ustedes vieron que en la diverticulitis se puede producir, digamos, eliminación de fluidos del aparato digestivo hacia el abdomen, la peritonitis primeramente puede ser peritonitis de tipo reciente o cuando ya hay presencia de pus en la cavidad abdominal. Esto es un tratamiento quirúrgico ya. ¿Qué es la peritonitis? La peritonitis es la inflamación del peritoneo o cavidad peritoneal debido a una infección, traumatismo o a irritación química con los jugos pancreáticos, intestinales o la bilis. El peritoneo es una membrana que envuelve la cavidad, que envuelve la mayor parte de los órganos situados en el abdomen. Por ello, este es como un primer mecanismo de defensa del organismo a los efectos de que haya alguna fuga de algún fluido corporal que debe pasar a través del tubo digestivo. ¿Qué tan grave es? La peritonitis es una enfermedad que puede ser mortal. Esta suele producirse cuando una infección bacteriana u otros problemas de salud hacen que se encolumnen, sangren, fluidos corporales, pus en el abdomen. Si no se trata la inflamación que causa el dolor abdominal y otros síntomas, puede llegar a provocar la muerte. Es porque se diseminan los gérmenes habituales del aparato digestivo, se diseminan al abdomen
y como el abdomen no está preparado para la presencia de esos gérmenes, es lo que se produce una reacción inflamatoria continua, y eso es lo que provoca la presencia de infección generalizada en el aparato digestivo. ¿Cuáles son los síntomas? Entre los síntomas más frecuentes de la peritonitis aguda se hallan dolor abdominal, puede presentarse de manera que repentina o aparece de manera gradual. Fiebre, náuseas o vómito, distensión abdominal, defensa muscular abdominal, diarrea o estreñimiento, anorexia, sed excesiva y cansancio. Esos son algunos síntomas que puede presentar el paciente al momento de tener una peritonitis. ¿Qué tipo de peritonitis hay? Según su extensión, la peritonitis puede ser localizada, algunas que se localizan en un espacio peritoneal determinado y por la inflamación de un órgano abdominal. Generalizada, presenta en toda la cavidad abdominal. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, puede presentar de manera repentina o aparecer de manera gradual. Fiebre, náusea, distensión abdominal, defensas, diarrea o estreñimiento, anorexia, sed excesiva y cansancio. Estos elementos hay que tener en cuenta al momento de ejecutar el proceso enfermero para brindar la atención correspondiente, y lo que hay que saber es correctamente de qué patología estamos hablando para determinar el plan de cuidado y los cuidados más urgentes de esa persona. ¿Qué se puede comer después de una peritonitis? Tiene la posibilidad de preparar un par de tostadas con mermelada o un sándwich de pavo y queso. Por supuesto, bien masticado y en pequeñas cantidades. El yogur desnatado puede ser una estupenda opción. Lo que pasa es que hay que ver de a poco, administrar alimentos de a poco, en la medida que nosotros podamos sentir que hay ruidos peristálticos en el intestino. Si no hay ruidos peristálticos, no administrar ningún tipo de alimento, porque vamos a comenzar a ver que se producen distensión abdominal de esa persona en forma gradual y constante. Enfermedades rectales. Entre las enfermedades rectales podemos encontrar a hemorroides internas y hemorroides externas. También pueden producirse prolapso rectal del colon, o sea, salida de parte del colon a través del intestino. Enfermedades rectales incluyen hemorroides, abscesos, incontinencia y cáncer. A muchas personas les avergüenza hablar acerca de problemas rectales, pero es importante consultar al médico acerca de ellos
especialmente si les duele o tiene hemorragias. Tanto a varones como a mujeres es bastante, digamos, engorroso poder hablar sobre cosas que son muy íntimas. Pero también si realizamos un proceso enfermero, la valoración debe estar dirigida a esa parte del cuerpo y de esa manera podemos brindar la atención correspondiente. Hemorroides internas. Hay distintos grados de hemorroides internas. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Por qué nosotros vamos a observar, digamos, la presencia de hemorroides? Por el sangrado que se produce a través del recto. Y la característica principal es de que tenemos sangrado de color rojizo, o sea que está muy cerca de la ampolla rectal y ese sangrado es abundante. Entonces, lo que hay que ver es características de la materia fecal y tratar de reponer los fluidos corporales pertinentes. Por supuesto, hay que dialogar con el médico e informar adecuadamente para ver a ver en qué medida debemos reponer esos fluidos corporales porque son totalmente anormales. Hemorroides externas situadas por debajo de la línea dentada, recubiertas piel peritoneal muy rica en fibras sensibles, hemorroides mixta. Mixta significa que puede ser tanto interna como externa. Y la dilatación ocurre tanto por encima de la línea dentada como por debajo. Hay una gran cantidad de venas en la terminación inferior del colon, que a eso nosotros llamamos hemorroides. Acá tenemos distintas bibliografías que les pueden ayudar a ustedes a ampliar el tema de las enfermedades gastrointestinales. Con ello no le quiero decir que son las únicas, pero son las que mayormente frecuente hay o que van a aparecer y que requieren internación. Por ello, le he dado abundante cantidad de bibliografía a los efectos de que cada uno puedan agarrar y desplazar o desarrollar los planes de cuidados correspondientes a estas diferentes patologías que muchas veces están muy enmascaradas y que pueden producir, digamos, graves